Bueno, bienvenido, gracias por estar con nosotros en este lunes 30 de marzo del año 2009. Esta mañana tenemos a dos reconocidos economistas esta mañana aquí para conversar con ellos. Luis Membreño, empresario, analista económico, columnista de la prensa gráfica. Gracias, Luis, por estar con nosotros. Bienvenido. Gracias, Romeo, por la invitación a esta madrugada de este día. Ricardo Perdomo está con nosotros también. Ricardo, muchas gracias por acompañarnos. Bienvenido. Gracias por estar aquí. Muchas gracias, gusto saludarte, Luis. Gracias, Ricardo. Un saludo a los amigos que nos están escuchando. Bueno, a ver, la verdad que es importante, Luis, hacer una reflexión, Ricardo, sobre el tema de la situación económica, sobre lo que está pasando después de las elecciones presidenciales en nuestro país. Yo decía recientemente que parece que ahora ya no hay mayor problema para decir que estamos bastante complicados, que las exportaciones han bajado, que las remesas están bajando, bueno, que no había plata para los subsidios, ya sabíamos desde hace ratos, pero que no se había querido tomar una decisión que por mucho tiempo, por ejemplo, Fusadas lo venía pidiendo, los empresarios también. Sorprendió bastante también, por ejemplo, que en el Ministerio de Hacienda no había plata ni para pagarle a los empleados del Ministerio. Igual pasó en otras dependencias del Estado. Y entonces uno dice, bueno, el próximo gobierno, Luis, ¿cómo va a recibir estas arcas? ¿Cómo va a recibir las finanzas? ¿Finanzas quebradas o finanzas medio reconstruidas? ¿Cómo las verías tú? Fíjate que en broma y en serio hablábamos en cierto momento de la campaña política con los equipos de Arena y del FMLN, ¿verdad? Y entonces en broma y en serio decían, imagínate pensar que existe el peligro de ganar, ¿verdad? O sea, realmente creo que se expresa bastante del problema que ya se veía en ese momento. Lo que pasa es que los salvadoreños hemos estado muy concentrados o estuvimos muy concentrados en la parte política y por las experiencias de elecciones anteriores creímos que en realidad lo que estaba pasando era una desaceleración producto de la falta de inversión que generaba el mismo temor y las mismas ansiedades políticas que en ocasiones anteriores lo que han hecho es que una vez que eso se acaba, comienza nuevamente la inversión y se reactiva la economía y todo. Pero esta ocasión era diferente, o sea, existía ese fenómeno, pero adicionalmente, y el más importante, era la situación mundial. O sea, estamos en una crisis realmente de una profundidad una coyuntura bastante totalmente grande. distinta a las anteriores. Exacto, entonces todavía venía hace un rato oyendo a nuestros amigos de una radio que a veces interactuamos aquí. Y ahora lo vamos a hacer. Ok, entonces tenía una persona que era y entonces decía, es que, mire, le preguntan cómo están las ventas. Mal, dice. Lo que pasa es por las elecciones. Y entonces le hacen la broma, mire, por las elecciones ya se acabaron, ¿verdad? Y es un poco eso, ¿verdad? O sea, yo creo que es que todo el mundo tenía la expectativa que era el problema de las elecciones. Pero las elecciones se acabaron y repentinamente comienza todo el mundo a decir, bueno, miren, o sea, las exportaciones han caído 5.5% en enero, 11.6% en febrero, ¿verdad? La recaudación ha caído casi 12% en enero y de repente tú comienzas a ver que el IVA es casi 23% la caída de la recaudación. Claro. Entonces son las ventas de diciembre, que son de las mejores ventas del año. Y ves las remesas familiares que han caído 8.1% en enero y febrero en promedio, Luis, etcétera. ¿Y este escenario que estás describiendo en este momento sería igual si hubiese ganado Arena? Claro. ¿Sí? O sea, mira, ¿No tiene nada que ver el hecho de que haya ganado el FMLN, como algunos presumen? Es un dato, o sea, es un dato nada más, porque quien hubiera ganado iba a encontrar esta misma situación. La verdad es que yo siempre he dicho que ha habido como 3 momentos en la historia reciente de la economía de El Salvador. Hasta septiembre 30 del año pasado, más o menos veníamos bastante bien. Desde octubre a diciembre fue como un momento de transición en el que hubo una escasez de liquidez, en el que hubo una serie de elementos que ya denotaban una desaceleración importante del crecimiento de la economía y se comenzó a ver como una desaceleración fuerte. Pero después, a partir de enero, casi que el país fue otro, como que cerró el año de una forma y arrancó otro. Pero esos datos se vinieron a conocer hasta en marzo, por el rezago que trae siempre la información económica. Y entonces yo escribí como 2 o 3 semanas antes de las elecciones, escribí, ¿y la economía qué? Porque vi todas esas cifras y decía, bueno, miren, ¿y por qué no le estamos prestando atención a lo que va a recibir el nuevo gobierno? Que es una situación realmente bien complicada. Ese es el propósito de este programa, fíjate, así como tú lo estás planteando, ¿no? O sea, ¿cómo va a recibir la economía el próximo gobierno para que los salvadoreños y las salvadoreñas tengamos más o menos claro cuál va a ser el panorama, un panorama bastante difícil? A ver, Ricardo, te pregunto a ti, ¿qué nivel de responsabilidad tiene, a pesar de que, como dice Luis, no hay un entorno internacional bastante complicado que ha golpeado no solo a la economía de los salvadoreños, sino a las economías del resto del mundo? Pero también muchas veces hablamos aquí en el programa y reflexionamos sobre que hay cosas que se dejaron de hacer probablemente que fueron importantes y que quizás eso nos hubiese dado una situación económica no tan complicada como la que tenemos.
¿Qué es lo que no hizo el Ejecutivo? ¿Cuál es el nivel de responsabilidad que tiene el Ejecutivo, más allá de la situación en torno mundial? ¿Qué responsabilidad tiene el Ejecutivo en la situación actual que estamos viviendo, en esta situación económica que tiene el país? Bueno, mira, yo creo No que hay mucho que hacer, te pregunto, no tenía mucho que hacer. Yo creo que sí, ¿verdad? Es decir, hay una cosa importante, para resolver un problema primero hay que reconocer que existe el problema. Y una de las cosas y producto de aspectos electorales y todo que vemos, que se sigue diciendo que la economía está bien, que las finanzas públicas están bien. Yo creo que es el momento de sincerarse y lo hemos venido planteando gran cantidad de profesionales sobre el tema. Yo creo que es importante que el país sepa que estamos prácticamente entrando ya en una etapa de una recesión de la economía. El presidente dijo que no veía eso, dijo el presidente. Claro, la presidenta del Banco Central ya lo está insinuando. O sea, yo creo que ya es el momento de que nos pongamos con los pies en el suelo, ya que ya no escondamos las cosas para buscar las adecuadas soluciones. Como hemos planteado, y aquí Luis lo acaba de mencionar, están cayendo los principales indicadores del lado de las exportaciones, las importaciones, las remesas, la economía, prácticamente el índice del volumen de actividad económica está llegando a valores negativos, va cayendo. Entonces, todo este tipo de situaciones, el empleo está cayendo. Tenemos en un año más de 16,000 empleos registrados, con todas las consecuencias que eso trae. Entonces, el problema es que en la crisis mundial, donde se desacelera la economía mundial, donde caen las remesas, las exportaciones, hay una restricción del crédito, que eso impide que las empresas tengan el adecuado financiamiento para seguir operando. Aquí hay un problema muy de fondo y es el problema de las finanzas públicas. ¿Por qué razón? Para poder reaccionar a la crisis, el Estado, el país lo que tiene es, la única capacidad es la política fiscal. Salir a tomar medidas para aliviar las necesidades de los sectores más vulnerables, tratar de ayudar a reactivar un tanto el aspecto de la economía por el lado de la productividad del país, pero por el otro lado está amarrado con la dolarización en cuanto a otros instrumentos de política económica. Entonces, si nos vamos entonces a las finanzas públicas, en este momento la recaudación ha caído porque ha caído el crecimiento de la economía, y yo te doy una cifra que venía haciendo antes del programa. Si nosotros queremos conservar el presupuesto del 2009, que ya pues la economía no iba a crecer a las tasas que ellos dijeron, sino que incluso puede tenerse un decrecimiento, el fisco puede quedarse con una brecha sin financiar del orden de 600 millones de dólares. Y si a esos 600 millones de dólares se le agrega de que no hay plata para pagar los 400 millones de las letras del Tesoro, que es deuda de corto plazo del año pasado. Si a eso se mira que han dicho que le van a seguir pagando el subsidio al transporte. Si a eso le agregamos deuda interna que no se le está pagando a la gente, proveedores e instituciones. O sea, un panorama gris, oscuro. Entonces, bien. Eso, y por el otro lado, si el presidente electo quiere llevar a un nivel de inversión pública de 800 millones, cuando en el presupuesto solo está en 526, eso nos estaría llevando a que necesitaría el gobierno salir a prestar 1.400 millones. O sea, yo creo que eso está, perdón, Ricardo, eso está creo en el radar de cualquiera en este momento. Supongo yo que en el radar del presidente electo Mauricio Funes está el tema del préstamo. O sea, pero no solo, ¿sí? Una cosa es que hay que salir a prestar, porque en este momento no es de salir a subir impuestos, ni como alguien dice por ahí, ocupar las reservas. No, el país no tiene las reservas. Eso es la reserva de liquidez de los bancos, que es un porcentaje del ahorro de todos nosotros. Eso no se puede agarrar y decir, aquí lo agarro y con esto
hago que el Soluciona el gobierno problema. funcione. No. A ver, Luis, sí, Termino. termina. Una de las cosas importantes es, el país tiene que endeudarse, pero para eso tiene que haber un acuerdo básico. Si los sectores políticos, económicos y sociales no somos capaces de tener acuerdos básicos para enfrentar la crisis, hay medidas para resolver la crisis que había que haberlas tomado ayer. Ok, Se es que, pueden Ricardo, tomar. esa fue exactamente la pregunta que te hice, ¿no? O sea, a ver, te decía, ¿qué es lo que no hizo este gobierno? Acabas de decir tú que hay medidas que debiesen haberse tomado ayer. Por ejemplo, te digo ¿ya? una ya urgente, era haber reformado la ley de la CAP y haber acelerado la ejecución de la inversión.